En este noveno capítulo vamos a hablar de algo muy importante que es la salud mental, la depresión. Dentro del porcentaje de las personas que tienen VIH, somos aquellas las que corremos un riesgo mucho mayor de caer en estos estados debido a lo que significa socialmente tener VIH, a todo lo que conlleva tener VIH, como por ejemplo miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, antiguamente miedo a la muerte. Hoy por hoy ya se sabe que el VIH es una enfermedad crónica, por ende es muy poco probable que la enfermedad de VIH te lleve a la muerte. ¿Qué es la depresión? ¿Qué significa tener depresión? Se refiere a la salud mental y el bienestar psicológico y emocional de una persona. Y por lo general la salud mental afecta en la forma en que las personas piensan, sienten, actúan y cómo se desenvuelven en su entorno. ¿Cómo darse cuenta de que una persona o de que uno mismo está cayendo en un estado depresivo? No tener ganas de levantarse, tener mucho sueño, perder ánimo frente a las cosas cotidianas de la vida, por ejemplo, no tener ganas de ir a trabajar, no tener ganas de hacer nada, sentir cansancio extremo, pérdida de apetito, bajas de peso. Estos síntomas de alguna forma te van llevando a un estado en que va bajando tu autoestima, va bajando tu energía y va influyendo directamente en cómo te desenvuelves con las personas. Usualmente esta es una enfermedad que se lleva muy en silencio. Tiene directamente relación con el VIH porque el VIH es una enfermedad que aún sigue teniendo mucho estigma y aún, a pesar de los años que estamos viviendo, hay mucha desinformación referente a este tema. Ya bien lo hemos dicho en otros capítulos que el hecho de abrazar a alguien, de comer o compartir con alguien con cubierto o limpiar las lágrimas de una persona o incluso besar a una persona no significa ningún riesgo de contagio. Por ende, estos como mitos o miedos que puedan existir, hay que ir derribándolos y hay que ir educando a las personas y enseñándole a las personas que compartir con alguien que tiene VIH e incluso ser pareja de alguien que tiene VIH, la otra persona que es cero negativo no corre ningún riesgo. Cuando conoces a alguien siempre existe ese miedo de que llegue el momento en que tienes que contar que tienes VIH y eso siempre genera un poco de ansiedad, un poco de temor, un miedo al rechazo. Y ese rechazo por lo general muchas veces a uno lo puede hacer caer en estados depresivos, en pena, en decir, pucha que lata, si no me hubiese contagiado, si no hubiese tenido conductas de riesgo, quizás yo podría estar con la persona que me interesa, que me gusta, que amo. A todos los que tenemos VIH nos ha pasado más de alguna vez que nos hemos enamorado de alguien que nos ha rechazado y que de alguna forma nos ha dicho que no, y tener esta pena en silencio, en intimidad. Es por eso que es súper importante que cuando tú has sido notificado puedas decirle a tus cercanos, a tu gente, a alguien que te quiere, que te estima, para tener la contención necesaria, que es tremendamente importante en los momentos que uno sufre este tipo de situaciones. Y esto puede ocurrir tanto a nivel personal
como laboral o con amistades que también pueden alejarse porque por desconocimiento o ignorancia no tienen la información. La depresión es una sensación de tristeza, de aflicción, de pena, de una inestabilidad, de una intensidad emocional quebrada y que se ve afectada por factores que ya he nombrado, como por ejemplo el rechazo, y que por lo general se mantiene a través del tiempo y se extiende por mucho más tiempo de lo que debería extenderse, porque muchas veces uno puede sentir pena por algo específico, pero cuando ya esta pena y a lo largo del tiempo, esto puede llevarte a caer en un estado depresivo que no es beneficioso para alguien que vive con VIH. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo, desde que me contagié en Australia, como les conté en los capítulos anteriores, yo les conté muchas veces cómo yo me contagié. Yo caí en las drogas, producto de que conocí a las personas erróneas en el lugar equivocado, y me enamoré de este chico que era narcotraficante en Australia. Yo era muy chico y producto de situaciones varias, también les conté que en una de esas ocasiones, ya casi al final de esta historia, fui violado y mi pareja en ese entonces no pudo, y bueno, ahí fui diagnosticado que tenía VIH. Producto de esto mi pareja no soportó y él se inyectó una sobredosis de metanfetamina, que es crystal meth, y murió. Yo tuve que volver a mi país, que es Chile, y de ahí en adelante, además de ser notificado que tenía VIH, tuve que convivir con esta pena de que no tuve la oportunidad nunca como de despedirme de Andy, y volví a Chile con toda esta carga emotiva, lo cual me significó tener mucha pena en su momento. Y gracias a Dios yo tuve la suerte de que tengo una familia maravillosa y mis papás me supieron contener. Inmediatamente empecé a ver doctores, y por el lado del VIH yo siempre fui muy cuidadoso porque mi familia como que de alguna forma me obligó, no es que me obligaran, sino como que me ayudaron y me apoyaron y me guiaron, y empezamos a vivir esto juntos, y fue una cosa familiar que se transformó como en algo que teníamos que aprender todos juntos. Nunca es fácil hacer sufrir a la gente que uno quiere, y yo era muy joven, entonces sí cargaba con este dolor de que había decepcionado a mis papás, a mis hermanos, de cómo el entorno social de mi familia fue modificándose y fue afectando un poco todo, y todo cambió. Y uno carga con esa culpa o con esa sensación de culpa. Sin embargo, creo que hay que apoyarse en la familia y hay que apoyarse en la gente que uno quiere, y de alguna forma, si bien es cierto, es un error que uno comete el no tener los cuidados de usar preservativos, de no tener conductas de riesgo, de no enfrentarse a situaciones que te pueden llevar a contagiarte de una enfermedad venérea, especialmente una enfermedad venérea crónica como la VIH, y que te cambia todo tu estilo. Tiene que cambiar tu estilo de vida, y de alguna forma viene una responsabilidad que es muy personal, que es indagar el tema, que es estudiarlo, que es saber de qué se trata, cómo cuidarme, cómo cuidar a las personas que uno quiere. Se lo conté a amigos cercanos y no todos respondieron como uno espera. Mis amistades cambiaron, las amistades de mis papás cambiaron, mis hermanos también de alguna forma tuvieron que enfrentarse a algo en lo que ellos no tenían ni idea de qué se trataba en esa época.
hoy por hoy mi familia y todo mi entorno sabe que tengo VIH y de alguna forma nos unió como familia. Lo que sí es un poco fuerte es el tema social, porque el tema social es distinto. Uno siempre espera que uno siempre está con el miedo de que en algún momento tienes que contarlo, porque si te juntas con amigos y se vienen a quedar a tu casa y tú siempre tienes que tomar los remedios, en algún momento alguien se va a dar cuenta. Entonces ir escondiendo eso con el tiempo es como mantener una mentira frente a una pareja. A la larga siempre vas a tener que estar pendiente de ocultar eso y eso es casi imposible. Entonces eso evidentemente te va a llevar a un quiebre en esa relación y eso te puede producir mantener estados de pena y de tristeza constante. Por eso yo creo que siempre es muy importante las personas que se contagian de VIH o que han sido notificadas que tienen VIH, les consulten a sus doctores, ya sea en la salud pública como en la salud privada, si hay algún psicólogo o un psiquiatra que los pueda ayudar y orientar cómo llevar esto. En mi caso personal, el haber pasado por un tema de adicción a drogas y bueno, y lo que viví en Australia y la muerte de mi novio, sí me generó una especie de coraza en que yo me transformé, me armé como una especie de personaje, y cuando volví a Chile sin darme cuenta me transformé en este Rodrigo súper como duro, que por lo general la gente ve mis fotos cuando yo subo en mis redes sociales y conozco gente, siempre me dicen que que me tan seguro de sí mismo, tan rudo, tan duro que es este hombre. Sin embargo fue como una máscara, como una careta, como una máscara de autoprotección. Me obligué a ponerme esto sin darme cuenta, y mi relación con el resto de las personas pasó a ser una relación un poco dura. Sigo siendo un poco duro a veces y me cuesta mucho suavizarme, pero tiene que ver mucho con las experiencias de vida que he tenido. Después, yo en mi vida he tenido, por ejemplo, 4 parejas importantes, 4 relaciones realmente importantes en mi vida. La primera fue Andy, que fue este chico narco con el que me contagié, y las consecuencias de haber vivido esa experiencia me llevaron a eso. Y eso fue algo que sí me marcó, y me marcó para toda mi vida y hasta el día de hoy. Y que durante muchos años fui esta persona dura, la cual me costó mucho con el tiempo ir suavizándola. Después estudié teatro, y en esta escuela de teatro donde yo estudié, me acuerdo que el maestro Rodrigo Malebrán, que es un gran maestro de la Escuela La Mancha, él en un ejercicio teatral me guió, no es que me obligó, sino que me fue guiando. Yo estaba actuando en escena como para que yo reconociera públicamente frente a mis compañeros que yo era gay, y eso me abrió algo, un espectro en mi vida, y hasta el día de hoy estoy muy agradecido que maestro me dio un montón de herramientas como para yo enfrentar mi vida, para tener más seguridad, para sentirme más firme frente a lo que soy como persona. Yo siempre tuve el deseo, desde que volví de Australia, de hacer lo que estoy haciendo ahora con este vlog, porque yo cuando me contagié nunca tuve la información, ni cuando estuve en Australia de chico, de que podía correr riesgo con una enfermedad como esta. Y a mí me hubiese gustado, quizás alguien me hubiese advertido de algunas cosas para yo quizás no haber cometido algunos errores. Por eso siempre sentí el impulso, esta como necesidad de querer contar mi experiencia, ya sea en un libro. Bueno, hoy por hoy las redes sociales permiten hacer esto que estoy haciendo, que es como contarlo públicamente para que otras personas puedan no cometer los errores que yo cometí
Me pasó que estando ya habiendo salido de la escuela, armé mi propia empresa con algunos compañeros de teatro, los cuales fueron un tremendo apoyo en mi vida durante mucho tiempo. Y sí, durante mucho tiempo tuve algunas recaídas con respecto al tema de las drogas, siempre por inseguridad, siempre por miedo al rechazo, siempre por algo que tiene que ver con un poco de autodestrucción y esta poca autoestima. Y también me pasó con otra pareja que yo quise mucho y al cual tengo que agradecerle, porque mucho de lo que tengo hoy en mi vida, por ejemplo, yo me vine a vivir al campo. Cuando conocí a este chico, yo tenía esta empresa y tuvimos una relación que fue muy linda durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de que yo en esa época ya estaba tomando mis retrovirales y ya estaba indetectable y sabía que no podía contagiarlo. Yo lo conté, creo que en el primer capítulo de Rodrigo Positivo Vivo, no se lo conté. Tenía como unos principios de vida que, pucha, tú tenías la plata, podíamos irnos a vivir al campo, y empezó como este sueño de querer como buscar un lugar lleno de naturaleza y rodeado de verde, un lugar rico como para vivir. Y yo como tenía VIH dije, bueno, creo que es como la idea perfecta como para iniciar un nuevo proceso de vida más sano, más cuidado. Sin embargo, había olvidado de que nunca le había dicho que tenía VIH y no le conté. Cuando estaba construyéndome esta casa, y se los he demostrado de algunas fotos y cosas. O sea, en esa época trabajaba mucho, entonces trabajábamos en mineras, entonces a veces nos bajábamos de un avión para subirnos a un bus para ir a trabajar a Anglo American, que quedaba, la ex diputada que queda hacia arriba de Farellones. Entonces era una locura, y viajábamos, subíamos y ensayábamos y estábamos llenos de trabajo, y yo me estaba construyendo la casa y además estaba estudiando en el seminario de Alfredo Castro en las noches. Entonces salía como a las 11:30 y tenía que agarrar el auto y venirme a Curacaví, y porque a las 8 de la mañana llegaba el camión de Home Center con los materiales para construir la casa. Entonces, mi vida estaba hecha, vuelta una locura. Y en eso ocurrió una noche entre cansancio, carrete, trabajo. Me accidenté, me quedé dormido manejando y me di vuelta en el auto y el parabrisas se quebró y me pasó por acá y me corté la oreja entera. Literalmente perdí la oreja. Y como yo ya estaba en salud pública, y bueno, el accidente fue que en Curacaví me hospitalizaron en el Hospital San Juan de Dios. Y como fue una pérdida más grave de un órgano de mi cuerpo, estuve hospitalizado como 2 meses. Fue súper duro eso, porque este niño se enteró, producto del accidente, que yo tenía VIH, porque una enfermera me preguntó si yo estaba con mis retrovirales. Y él estaba presente ahí, y evidentemente él no perdonó eso. Bueno, me imagino que lo perdonó con el tiempo. Igual después un par de veces nos vimos y lo conversamos, pero nuestra relación se fue un poco a la mierda, y ahí aprendí la lección de que no tenía que ocultarle nunca más nada a nadie, cuál era mi condición, y no hacerme pasar algo, porque eso fue una etapa súper dura en mi vida, porque a pesar de haber perdido a alguien que yo quise mucho, además fue el accidente, estaba teniendo un cambio de vida súper importante, estaba dejando Santiago por vivir en el campo, y fue un proceso súper largo que duró bastante tiempo, en que yo me adapté en este nuevo estilo de vida, en haber dejado a mi pareja que quise, y admitir también el error cometido, y caí en un estado depresivo bastante fuerte, que después, por trabajo, por cosas de la vida, dije ya, bueno, tuve que pararme y seguir adelante, y seguí con esta conducta y esta coraza
hasta que una vez conocí, producto de un casting que fui a un canal para una teleserie, conocí a una psicóloga que ella era directora de actores, o sea, ella veía como la parte psicológica de los actores, y esta psicóloga me vio en un casting que hice y ella me dijo que yo tenía un problema que era evidente, el problema que era un poco lo que dije anteriormente, que se veía mi personalidad y que lo que yo proyectaba para afuera era este hombre rudo, macho, y sin embargo yo estaba como un poco quebrado. Entonces había como una dicotomía, una cosa extraña que no se reflejaba muy bien en pantalla, y eso me hizo salir de ahí. Ahí empecé a pasar otro proceso súper duro, porque fue enfrentar realmente todo mi pasado, toda mi historia, todo lo que hice, los errores que cometí, y empezar a revisarme como una terapia de peeling, que lo llamamos con ella, que fue como empezar a pelar la cebolla y empezar a ver todos los sucesos de mi vida que me llevaron a contagiarme. Y muchas veces en esto ocurre que muchas veces vienen cosas de la niñez. Por ejemplo, yo siendo gay y no asumiendo mi homosexualidad de chico, también les conté en un capítulo que sufrí bullying en el colegio, sufrí rechazo, y eso me generó como una especie de inseguridad que de alguna forma afectó, y fue lo que me llevó a conocer a Andy en Australia y a involucrarme en toda esta red de gente narco, y que yo sentía que era como que lo que me merecía, porque existía una negación de mí mismo frente a eso. Por eso creo que para los chicos jóvenes que están empezando y sienten algún tipo de rechazo o sienten este tipo de miedo, o los padres, por ejemplo, que se dan cuenta que la conducta de su hijo tiene algunas como cosas que podrían transformarse en una especie de trastorno, creo que es súper bueno tener ojo ahí y saber reconocer cuando uno necesita ayuda. Había muchas cosas que yo hacía en mi vida para anestesiar el sufrimiento, la angustia, la pena y el dolor que sentía por todo lo que había vivido. Pero con el tiempo y con el tratamiento empecé como a asumir algunas cosas, y en el momento de asumirlo fue cuando el psicólogo te empieza a poder guiar a que puedes empezar a tomar control de estas situaciones y a poder darte cuenta. Por ejemplo, hoy por hoy me pasa que hace un tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, terminé otra relación súper importante. No quiero andar en esto porque fue difícil el término de esta relación, y esto me llevó a tener también una sensación como de angustia por lo que viví. Sin embargo, ya estaba más grande, ya estoy más grande, y no, creo que cuando uno está viviendo algo que uno siente que no es bueno para uno y que no es positivo para uno, sin culpar a nadie, yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que uno hace. De repente las personas no son para uno, o uno no son para ellos, y sin embargo a veces lo que nos une es amor, enamoramiento. Sin embargo, hay que tener mucho ojo en los proyectos de vida, porque nuestros proyectos de vida eran súper distintos, y eso finalmente nos pasó la cuenta, y creo que fue lo que hizo que nuestra relación terminara. Ha sido súper fuerte y mucho más rápido poder decir, ¿sabes qué? En realidad esta conducta no es positiva para mí, porque no es lo que yo quiero para mi vida. Y creo que uno puede recaer en errores, uno puede volver a equivocarse, pero es súper importante que rápidamente uno pueda como tomar el control de la situación, y cuando no te sientas que tienes como la fuerza o la energía,
porque la depresión te hace perder el estado anímico. A veces no tenéis ganas de hacer nada, no tenéis ganas de levantarte, o uno anda mal genio. Y en ese momento cuando uno tiene que reconocerse es que en realidad este poncho me queda un poco grande, necesito ayuda. Y puedes recorrer a tu familia o a tu gente cercana que te pueda ayudar a salir de ese estado que te puede llevar a una depresión. Y la depresión en VIH nos puede llevar a enfermarnos, porque uno deja de comer, uno deja de cuidarse. A veces hay personas que pueden dejar de tomar los retrovirales, dejar de ir a los controles médicos, y te empiezas a descuidar. Yo he conocido últimamente un montón de gente producto desde el blog que estoy haciendo, que algunos que me han escrito, otros que he conocido en forma personal, y sin dar ningún nombre voy a hablar un poco de las cosas que he observado. Por ejemplo, hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, no me acuerdo, 2 semanas atrás, me escribió un chico de una ciudad X que me contaba que estaba muy complicado porque tenía VIH y le había contado a su pareja, y su pareja no quería tener sexo con él. Y él estaba sufriendo mucho, y su mamá también tenía una especie como su madre o alguien cercano a él, su familiar, con esta cosa de rechazo, y él estaba como... Y este chico estaba yo lo noté que estaba muy entristecido, muy complicado con todo este tema. Y yo tengo un consejo para todos aquellos que tienen VIH. Yo creo que de repente cuando tú conoces a una persona, por mucho que puedas querer a esa persona o amar a esa persona, si esa persona no te acepta, tú teniendo VIH, y a pesar de que tú le expliques que estás en tratamiento, que estás indetectable, que te estás cuidando, y esa persona aún así sigue con esos miedos te los va a traspasar a ti, y tú vas a empezar a vivir con miedo, y eso a ti no te va a ayudar en nada. A veces hay personas que no son para uno, y uno tiene que tener la fuerza, la entereza, la grandeza para poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener VIH, pero eso no significa que yo me voy a hacer pasar algo que pueda significar pena, dolor, sufrimiento, solamente por el hecho de querer estar con esa persona. Porque si esa persona no te acepta, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, donde existe la información de que hay formas de cuidarse, de cuidar a tu pareja que pueda ser cero negativo y que se pueda mantener cero negativo y aún así puedan tener sexo, y esa persona aún así sigue con esos miedos, entonces esa persona no es para ti. Yo se lo dije a este chico de alguna forma, y creo que en algún principio como que al parecer fue un poco duro y siento que se molestó. Después me volvió a escribir, pero en el fondo lo que trato de decirle es que está en uno explicarle a los demás y darles a conocer la información que existe, pero lo importante es siempre que tú te cuides, que tú que me estás viendo te des cuenta de que eres tú la persona más importante en el mundo, en tu mundo, y nadie que no te quiera, ni te acepte, ni te entienda, ni quiera caminar contigo en el camino de la vida, esa persona no te merece. Porque no porque tú tengas VIH o porque uno tenga VIH quiere decir que hayas dejado de ser una persona valiosa, especialmente si vas de cara con la verdad, de frente con la verdad, y explicándole a las personas lo que significa tener VIH, los riesgos y los cuidados. Lo que yo trato de hacer cuando me pasan estas cosas es tratar de acercarme al deporte, tratar de buscar cosas que me puedan motivar a salir adelante. Yo en lo personal tengo como una fuerza de voluntad bastante grande, y tengo bastante paciencia. Puedo soportar bastante a alguien que me puede estar haciendo daño, pero sin embargo llega un momento en que yo digo, ¿sabes qué? Ya basta, o yo mismo,
o una conducta que yo puedo ver que es negativa y nociva para mí, y digo, ya basta. Ahora, en mi caso, haberme venido a vivir al campo, y eso, por eso digo que desde algún lado este chico al que no le conté que tenía VIH, y lo conversaba con un gran amigo, a mi amigo Santiago, que le mando un gran saludo, que hace poco nos vimos, y él me dijo, a pesar de todo lo que viviste con él te dejó un tremendo legado, que es esto. Porque yo no me hubiese comprado esta casa, ni me hubiese construido esta casa, ni me hubiese comprado esta parcela, ni me habría venido a vivir al campo si no fuera porque este chico me metió el bichito. Y hoy por hoy, gracias a eso, llevo una vida un poco alejada de Santiago, y voy a Santiago solamente cuando tengo que trabajar, cuando tengo que ir al doctor, cuando tengo como reuniones o cuando tengo algunos compromisos sociales. Sin embargo, mi vida es aquí en el campo, muy solitaria. Igual yo elegí que fuese así, y me ha ayudado a estar conectado con la naturaleza, me ha ayudado mucho a estar conectado conmigo mismo y con lo que yo quiero hacer. Y una de las razones por las que he terminado con algunas relaciones en mi vida, ya sea hace poco o incluso con amistades, es porque he sentido que no me aportan a lo que yo quiero, y lo que yo quiero es tener una vida calmada, tranquila, estable emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Entonces, todo lo que pueda llegar a alterar ese estado que me mantiene sano, que me mantiene seguro, lo trato de sacar de mi vida. Y sí he caído y he conocido gente que ha entrado a mi vida, y gente importante, y con la que, ya sea amigo o una relación amorosa en la cual me he involucrado, pero después de un tiempo determinado, cuando me he dado cuenta que eso no ha sido positivo para mí, he decidido cortar por lo sano y volver a mi soledad, a encontrarme en mí mismo, porque cada vez que uno tiene estos quiebres, o te echan de un trabajo, o perdiste algo importante en tu vida, o no quedaste en el casting, o bueno, cualquier cosa, son como especies de pérdidas, y uno tiene como que volver a tu centro, tratar de volver a tu niño interior, volver a tu yo interno, y volver a encontrarte y decir, sabes que este es mi camino y esto es lo que yo quiero hacer. Hoy por hoy a mí me ha pasado mucho con esto de haber hecho este blog y estar como compartiendo esto con mucha gente, que me ha dado la seguridad de algo que siempre quise hacer, que siempre soñé hacer, que es compartir mi experiencia con otras personas para que no vivan lo que yo viví. Y creo que eso es un tremendo regalo, y lo he recibido de vuelta con un montón de mensajes y gente que me escribe, que me da las gracias por lo que estoy haciendo, y eso me ha ido segurizando un montón, y me he dado cuenta que en el fondo este era mi camino. Así es que tiren para arriba, no se queden en los estados. Los estados no son positivos, estos estados de ánimos negativos me refiero, no son positivos para nada. Entonces busquen ayuda y no tengan miedo. Y si alguna vez alguno de ustedes necesita como la ayuda, yo se las puedo dar. No se olviden de escribirme, de contactarse conmigo, y veamos la forma de cómo los podemos ayudar.